Bueno, trabajo práctico número 5, derivadas parciales de primer orden. Aplique la definición para obtener las derivadas parciales que se indican. En el apartado D, ustedes tienen una función de dos variables independientes. Son dos las derivadas parciales que podemos calcular. La derivada parcial de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y. Y que en este caso nos piden esas dos derivadas parciales. Bueno, entonces yo voy a copiar acá en el apartado C, copio quién es la función. Bueno, calculemos la derivada parcial de f. Vamos a calcular la derivada acá, voy a escribir con azul, con otro color. Vamos a calcular la derivada parcial de f respecto de x, para cualquier punto x del dominio. Bueno, acá la definición es con límite, ¿no? Entonces, vamos a ver si existe ese límite. Voy a decir que esa es la derivada parcial. Tengo que ver, calcular lo que existe. Entonces, como vamos a calcular la derivada parcial de f respecto de x, en x vamos a colocar el incremento. Entonces, esto me queda x más delta de x, coma, y menos f de xy sobre delta de x. ¿Vamos? Si este límite existe, bueno, eso va a ser igual a la derivada parcial de f respecto de x. Pero fíjense en que yo no pongo el igual. Primero tengo que calcular ese límite y ver que exista. Si existe, bueno, esa va a ser la derivada parcial de f respecto de x. Bueno, me dictan, esto va a ser el límite de delta de x tendiendo a... Sí, ¿y qué van a poner ustedes como f de x más delta de x, coma y? A ver, ¿qué van a poner? Eso quiero saber. ¿Qué van a poner? Sería la misma función por donde está x, pone más delta de x, ¿verdad? X más delta de x. Claro, entonces les quedaría 3 por x más delta de x al cuadrado, más 2 por x más delta de x por y más y cuadrado. Sí, así. Eso es lo que habría que escribir. Entonces, bueno, lo escribimos. Tenemos 3 por x más delta de x al cuadrado, más 2 por x más delta de x por y más y cuadrado, menos la función, menos la f de xy. En este caso, la f de xy es 3x cuadrado más 2xy más y cuadrado. Y ahí cierro el paréntesis sobre delta de x. Claro, a este límite, por supuesto, hay que trabajarlo, desarrollar este trinomio cuadrado, aplicar propiedad distributiva, ahí suprimir ese paréntesis que está precedido de un signo menos, y bueno, y vemos si hay términos semejantes que se nos cancelan. Hay que trabajarlo un poquito algebraicamente. Bueno, yo voy a desarrollar el trinomio y lo voy a multiplicar por 3. ¿Sí? Lo voy a hacer en un solo paso, porque si no, esto no va a quedar. 3x cuadrado más el doble producto, entonces me va a quedar 6x por delta de x más delta de x al cuadrado. Más, cuando ustedes apliquen propiedad distributiva, tienen el 2 y tienen este y, ¿no? Profe, ¿no sería 3 delta de x? Ah, 3. Perfecto, gracias. Ahí está. 3 delta de x al cuadrado. Gracias. Bien. Hacemos la propiedad ahora distributiva. Entonces nos queda 2xy más 2y delta de x más y cuadrado. Bien. Ahora, suprimimos ese paréntesis. Menos 3x cuadrado menos 2xy menos y cuadrado. Perfecto. Sobre delta de x. Hay términos que se nos cancelan, ¿no? Miren. Sí, 3x al cuadrado. Con Sí, ¿qué más? 2x Sí. ¿Qué y más? al cuadrado. Y al cuadrado. También, se nos va. Se nos cancelan. Hay términos que se nos cancelan. Entonces, el límite nos ha quedado límite de delta de x tendiendo a 0 de 6x delta de x más 3 delta de x al cuadrado más 2y. ¿Cómo? Ajá, ¿y qué irán a comprar en el centro? Lore, el micrófono.
Si podés Oye, comprarme dijo- un cable para la compu, porfa. Ay, bueno, algo lo podría encargar yo también. Bueno, ahí los he silenciado, entonces ustedes activan cuando quieran ahí participar. Bueno, acá nos queda 0 sobre 0. Nos queda 0 sobre 0. Entonces, para que se vaya esa indeterminación, sacamos factor común delta de x. Entonces nos queda delta de x tendiendo a 0. Y acá en el numerador nos queda delta de x, factor común. Acá nos queda 6x más 3 delta de x más 2y sobre el delta de x. ¿Qué pasa con ese delta de x? Que se cancela. Y entonces calculan este límite. ¿Cuánto les da, chicos? Ahí sí. Alguno que active el micrófono y me responda. Queda 6x 6x más 2y, profe. más 2y. Más 2y. Perfecto. Entonces, como ese límite que acabamos de calcular existe, entonces esa es la derivada parcial de f respecto de x. Por lo tanto, la derivada parcial de f respecto de x en cualquier punto va a ser 6x más 2y. ¿Alguna duda? No, profe. Bien, ahora vamos a calcular la derivada parcial de f respecto de y. Vamos a calcular la derivada parcial de f respecto de y. Bueno, ¿a dónde vamos a poner el incremento, chicos, si queremos calcular la derivada parcial de f respecto de y? Vení. En y. Bien, vieron que acá la notación ya no usamos más f', ¿no? No me vayan a poner f' de xy. ¿Por qué? Porque esa f' era para cuando ustedes tenían una sola variable. Acá al tener dos variables, esa f' a mí no me está indicando respecto de quién están derivando. Es por eso que usamos esos subíndices, ¿no? Entonces, ojo con la notación. Tienen que usar, o sea, la notación que corresponde para derivadas parciales. Bueno, vamos al calcular la derivada. Entonces vamos a poner el incremento en y, como me acaban de decir. El límite de delta de y tendiendo a 0 de f de x, y más delta de y, menos, f de xy, sobre delta de y. Bueno, reemplazando en la función, que acá la tenemos a la función, reemplazando esto nos queda límite de delta de y tendiendo a 0 de, acá hago la línea, acá nos va a quedar 3x cuadrado más 2x por y, pero en este caso es y más delta de y, más y más delta de y al cuadrado, menos la función, que es 3x cuadrado más 2xy más y cuadrado, sobre delta de y. ¿Estamos? Sobre delta de y. Bueno, acá de nuevo, desarrollamos el trinomio cuadrado perfecto, suprimimos el paréntesis, aplicamos propiedad distributiva. Esto nos queda límite de delta de y tendiendo a 0 de 3x cuadrado más 2xy más 2x delta de y más y cuadrado más 2y delta de y más delta de y al cuadrado menos 3x cuadrado menos 2xy menos y cuadrado. Todo sobre delta de y. ¿Se cancelan algunos términos, chicos? Sí, 3x al cuadrado, Uh-huh. 2xy e y al cuadrado. Y cuadrado. Ahí está. Bueno, entonces, ¿esto qué nos queda? Entonces, al calcular este límite, nos ha quedado así. Límite de delta de y tendiendo a 0, y acá nos queda 2x delta de y más 2y delta de y más delta de y al cuadrado.
este límite les da 0 sobre 0. Entonces, para que se vaya la indeterminación, en el numerador saca un factor común delta de i. Y entonces nos queda que al simplificar este límite, nos queda 2x más 2y. Entonces, como ese límite existe, nosotros decimos que la derivada parcial de f respecto de y en cualquier punto del dominio xy es 2x más 2y. Es la derivada parcial de f respecto de y. Y como ya vieron en la teoría, a esa derivada, como es una función de x e y, la vamos a poder volver a derivar, ya sea respecto de x o respecto de y. ¿Bien? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bien. Entonces, ¿podemos seguir? Sí. Bien. ¿Ustedes van copiando o después lo miran al OneNote? ¿Cómo hacen? Sí, profe, me espera un segundito. Bueno, no, dígame, porque si copian ahí en el momento, por ahí capaz que van demorado y necesitan copiar. ¿Puede subirlo un poquito que entré tarde? Bueno, vos decime. Mira, ahí hemos empezado con el ejercicio 1, nos pedían que calculemos las derivadas parciales, hemos calculado la derivada parcial de f respecto de x, ¿sí? Usando la definición. Ustedes van a usar la definición solo cuando les pidan la definición, sino uno en general, cuando calcula derivadas parciales, usa reglas de derivación. Y esto, después hemos calculado la derivada parcial de f respecto de y. ¿Ven? Eso es lo que hemos hecho, ese ejercicio nada más. Perfecto, ya copié todo. Gracias. Perfecto. Bien, sí, si no, cualquier cosa, acuérdense, queda ahí en el OneNote, después lo pueden copiar tranquilo. Calcule usando las reglas de derivación las derivadas parciales de primer orden de las siguientes funciones en un punto genérico, indique qué condiciones debe verificar ese punto. Bueno, primero lo vamos a calcular en forma general y después lo vamos a particularizar para un punto genérico, para un x0 y 0. A eso se refiere con un punto genérico. Vamos con el apartado D. Bueno, nosotros tenemos que derivar, ustedes tienen una función que depende de dos variables. Entonces vamos a poder calcular la derivada parcial de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y. Si nosotros estamos derivando a la función f respecto de x, la y ustedes se la tienen que imaginar que fuese como, que es como si fuese una constante. Bueno, díctame, ¿cuánto vale la derivada de una raíz? 1 sobre 1 sobre 2. 2 raíz del argumento. Sí. ¿Qué más? Por la derivada del argumento. Ajá, y la derivada del argumento, que es un cociente. Cociente. Entonces pongo la línea del cociente, pongo la fracción. Entonces, en el denominador le va a quedar x menos y elevado al cuadrado. Bien, en el numerador, ¿qué les queda? La derivada 1. 1 por y. No. Más y, perdón. Porque no tiene razón, una constante, es verdad. Entonces va a ser 1 por el x menos y sin derivar, menos el x más y sin derivar, por la derivada del denominador, que es 1. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Sí. Bueno, si ustedes acá lo trabajan a esto un poquito, esto en realidad suprimen los paréntesis y les queda así. X menos y, menos x, menos y. Entonces simplifican los x. Y esto en definitiva les queda menos 2y. Entonces ese 2 se va a simplificar con el 2 que tienen ahí abajo. Por lo que la derivada les va a quedar así. La derivada parcial de f respecto de x, en cualquier punto xy, les va a quedar menos y sobre x menos y al cuadrado por esa raíz. Inclusive la podría trabajar un poco más, pero bueno, lo voy a dejar ahí nomás. Si nosotros calculamos en un punto genérico, en un punto cualquiera,
un punto x0 y 0 en realidad, la derivada parcial de f respecto de x en un punto x0 y 0. Es un punto genérico. Entonces esto va a ser menos y sub 0, lo particularizan en ese punto. Simplemente x0 menos y sub 0 al cuadrado por la raíz cuadrada de x0 más y sub 0 sobre x0 menos y sub 0. Bueno, ¿qué condiciones tendría que cumplir el punto para que esté definida esa derivada? ¿Qué condiciones? No se me tendría que anular el denominador, ¿no es así? Claro. O sea que todo lo de abajo Entonces, tendría que ser distinto de 0. bueno, entonces esto quiere decir que el x0 tendría que ser distinto de más o menos y sub 0. ¿Entienden por qué el más o menos? Porque No, si profe. vale, si el x0 vale y sub 0, se anula este término. Entonces, se anula el denominador. Y si el x0 vale menos y sub 0, se anula la raíz, porque se anularía el numerador de la raíz. Entonces esa raíz me va a dar 0. Y 0 por cualquier número me va a dar 0. Se me anula el denominador. Entonces por eso que el x0 tiene que ser distinto de más o menos y sub 0. Bien. Para que no se me anule el denominador. Bueno, de manera análoga calculamos la derivada, pero ahora respecto de y. ¿Ustedes tienen la función a mano? O si no, levanto un poquito. ¿Tienen la función a mano? ¿Sí o no? No. No. Bueno, entonces, Viendo de la computadora. bueno. Entonces, acá vamos a calcular la derivada parcial de f, pero ahora lo vamos a calcular respecto de y. Entonces, si calculamos la derivada parcial de f respecto de y, la x la pensamos como constante. Y bueno, calculamos la derivada. Lo escucho. 1 sobre raíz de 2. Va a ser parecida, ¿no es cierto? Sí, la primera parte es la misma. Sí, la primera parte va a ser lo mismo. Va a ser 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x más y sobre x menos y, por la derivada de esa raíz, que es un cociente. Entonces acá les va a quedar x menos y al cuadrado. Y en el numerador les va a quedar la Lo derivada mismo, del pero cambia al numerador, final. claro, que es 1. Primero es menos 1, profe. No, es 1 Al primero. final es menos 1. Por la x menos y sin derivar. Menos. Sí. La Raíz de x más x y menos x más y sin derivar por por la menos 1. derivada del denominador, que es menos 1, que es el menos 1 que me estaban dictando ya. Bueno, si ustedes trabajan un poquito este numerador, les queda x menos y menos por menos se hace más x más y. ¿Sí? Entonces las y se cancelan y nos queda 2x. Ese numerador nos va a quedar 2x. Y ese 2 se va a simplificar con este 2. Entonces la derivada de f con respecto a y, en cualquier punto va a ser igual a x sobre, queda parecida a la anterior, salvo el tema del signo. O sea, x menos y al cuadrado por la raíz de x más y sobre x menos y. Y luego lo particularizan en un punto genérico, en un x0 y 0. La derivada parcial de f respecto de y en x0 y 0, esto va a ser x0 sobre x0 menos y0 al cuadrado por la raíz cuadrada de x0 más y0 sobre x0 menos y0. ¿Cuál es la condición? De que ese x0 es la misma. Tiene que ser distinto de más o menos y sub 0.
¿Sí? Entonces, en cualquier punto va a estar bien definida esa derivada, salvo en aquellos puntos donde el x0 tiene que ser distinto de más, menos y sub 0. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, vamos al apartado G. Miren, yo ya la tengo copiada. Acá les muestro en la pantalla y lo copio. Siempre y cuando esto no lo mueva. Ahí, miren. Es arco tangente de y sobre x más arco tangente de x sobre y. Y después el j. En el j es una función de 3 variables independientes. Hay un errorcito de tipeo. Es f de x y z. ¿Sí? Yo ya las tengo copiadas las funciones, entonces las copio ahí abajo. Entonces el apartado G y el apartado J. Bueno, para el apartado G yo les voy a hacer una derivada parcial, ustedes van a hacer la otra. Porque es parecido. Tienen la función f de xy igual a arco tangente de y sobre x más arco tangente de x sobre y. Bueno, calculemos la derivada de f respecto de x. A ver, ¿cuánto es la derivada del arco tangente? Es 1 sobre... 1 más el argumento al cuadrado. El argumento al cuadrado. Es por la derivada del argumento. Por la derivada del argumento. Ajá, ¿y cuánto es la derivada del argumento? Eso es lo que yo quiero saber. Y sería ahí, profe. No, señor. Es ¿Qué dice? Ah, un cociente. No, es como si ustedes tuviesen 5 sobre x. No es un cociente. Claro, Sería hay que menos invertirlo al x. y sobre x Sí, a la... al cuadrado. Igual. Menos y sobre x al cuadrado. Es como si tuviesen, es como si tuviesen 5 sobre x. Entonces esto es lo mismo que 5 por x a la menos 1. Y a eso es lo que ustedes están derivando. ¿Estamos? Bien. Bien, ¿ya tienen las tablas de derivada y las integrales? ¿Las tablas? La de derivada sí la traigo, no la tengo, No, la pero tabla falta de la integral. Sí. Ayer Gambarte, un chico de electrónica, en la clase de consulta dijo que les iba a compartir a uno de eléctrica, porque han pasado uno de la serie Young, una tabla, y aparte tiene un montón de fórmulas de cosas que les van a servir. Si no, ya se los voy a pasar. Ellos lo han pasado en realidad en el grupo de electrónica. Y están buenas, porque no es, digamos, la del centro. La del centro tiene poquitas fórmulas, chicos. Y ustedes necesitan una muy buena tabla, tanto de integrales como de derivadas. Necesitan una buena tabla. Vamos con la otra derivada. Si no, ya se los voy a pasar. 1 sobre 1 más x sobre y al cuadrado por la derivada, y ahora ahí es como que si tuviesen x sobre 2. Ahí sí les va a dar 1 sobre, eso es lo que me estaba por decir hace rato, 1 sobre y. Ahí sí. A esto se lo trabaja un poquito algebraicamente, para que me crean, digamos, de lo que nos va a quedar. Porque esta derivada, ¿saben cuánto nos va a dar? Nos va a dar 0. Nos va a dar 0 esta derivada. Miren, esto va a ser igual a, distribuyen primero la potencia. Entonces les va a quedar 1 más y al cuadrado sobre x al cuadrado. En el denominador van a sacar común denominador. Van a sacar común denominador que va a ser x cuadrado. Entonces acá les va a quedar x cuadrado más y cuadrado. ¿Me entienden el paso que hice ahí? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces acá les va a quedar el menos y sobre x cuadrado, esto queda. En el otro hacen lo mismo, distribuyen la potencia en ese cociente y sacan como un denominador. Entonces acá les queda y cuadrado más x cuadrado por 1 sobre y. Reescriben esto, chicos, reescriben. Y esto les queda x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado por menos y sobre x cuadrado. Más, acá reescriben, y cuadrado sobre y cuadrado más x cuadrado por 1 sobre y. Simplifico.
este x cuadrado con este x cuadrado. Simplifico este y con este cuadrado. Entonces les ha quedado así. Claro, les queda la misma Menos de un expresión. lado y más del otro. Claro, uno con signo negativo y el otro con signo positivo. Acá les queda más y sobre y cuadrado más x cuadrado, que es lo mismo. Entonces esta derivada les da 0. ¿Sí? Ustedes, yo les dejo para ustedes la derivada parcial de f respecto de y. Es lo mismo, chicos. Lo mismo. Y les va a dar igual a 0. Entonces, para cualquiera sea el punto ese genérico, el x0 y 0, Vale, 0. cualquiera da 0. Entonces, no tiene que cumplir ninguna condición. Para cualquier xy va a dar siempre 0. ¿Profe? Sí. Entonces, después de calcular la derivada, tenemos que calcular para un punto genérico. Claro, pero en el punto genérico vos vas a poner f de la derivada y acá vas a poner x0 y 0 y te va a dar 0. Porque siempre vale Claro. 0. No, digo yo para otra o función Sí, también. como hemos Para hecho en las el otras. ejercicio. Sí, como hicimos en el ejercicio anterior. Bien. Bueno, vamos al apartado J que les dije. Entonces yo les voy a dejar para que ustedes, no lo voy a volver a repetir porque lo mismo no tiene sentido. Les dejo para ustedes la derivada parcial de f respecto de y. Ya estoy adelantándome, que es este espacio. No importa porque me puedo correr hacia el costado. La función es f de x y z. Es más, cuando calcule una derivada ya se van a dar cuenta de las otras. Esto es coseno de x más y más z. Bueno, entonces yo calculo la derivada de f respecto de x. Si nosotros calculamos la derivada de f respecto de x, ustedes tienen que pensar que la y y la z son constantes. ¿Estamos? Entonces, la tienen que pensar como constante. La derivada del logaritmo neperiano es 1 sobre el argumento. El argumento es coseno de x más y más z. Claro, por la derivada del argumento. La derivada del coseno es menos seno de x más y más z. Por la derivada del argumento del seno, del coseno ese, que es 1. Entonces, esta derivada parcial, ¿cuánto nos va a quedar igual? 1. A menos tangente de x más y más z. Para cualquier punto genérico, f de x en un x0, y0, z0, ¿cuándo va a estar? Esto va a ser igual a menos tangente de x0 más y0 más z0. ¿Cuándo va a estar definida? Es cuando, cuando esa tangente, o sea, cuando el denominador, si ustedes lo escriben seno sobre coseno, el coseno no se nos anule. ¿No es así? ¿Y cuándo se anula el coseno? Cuando el argumento es múltiplo de pi sobre 2, múltiplo impar de pi sobre 2. Entonces, el x0 más y0 más z0 tiene que ser distinto de 2k más 1 o 2k menos 1, es lo mismo, por pi sobre 2. Con k un número entero. Porque eso hace que se anule el coseno. Entonces no va a estar definida, en esos puntos no está definida la tangente. Bueno, si ustedes calculan la derivada parcial de f respecto de y o la derivada parcial de f respecto de z, Va a dar lo mismo. Va a dar lo mismo. Es lo mismo. Porque los argumentos cuando deriven esa suma x más y más z es 1. Entonces, en este caso, todas las derivadas, o sea, las de primer orden coinciden, ¿no? Entonces, la f de y de x y z también es menos tangente. Sí. Recién ha dicho que cuando sea múltiplo par de... Impar. Impar, dice. Perdón, campos. Sí. Sí. No, porque si fue, porque en la otra comisión me decían k por pi sobre 2. Pero no puede ser k por pi sobre 2. ¿Por qué? Porque el k es un entero. Entonces, si el k vale 2, por ejemplo, ¿no? Si el k vale 2, le va a quedar pi. Y el coseno de pi no es 0. Es cuando vale pi sobre 2, 3. ¿Y k, cómo? K más pi, si lo simplifica, multiplica, distribuye y queda K más pi. Claro. Y no me sirve. Claro.
¿Sí? Entonces, para que el denominador, cuando el denominador se anula, es cuando es múltiplo impar de pi sobre 2. O sea, pi sobre 2, 3pi sobre 2, 5pi, 7pi, 9pi. Y lo mismo si fuese con signo negativo. Menos pi sobre 2, menos 3pi sobre 2, menos 5pi sobre 2. En esos valores se anula el coseno. Entonces esos son los valores que debo excluir. Bueno, acá les escribo. Y la derivada parcial de f respecto de z también va a dar lo mismo, chicos. Y cuando lo particularizan en el punto genérico, es la misma condición que ya les escribí. ¿Sí? En este caso, todas las tres son iguales. No se olviden, si calculan en el punto genérico, esta es la condición, ¿no? Lo que le estoy ahí recuadrando. Esa es la condición. Y esta es la derivada. Bien, ¿alguna duda? No, profe. Vamos al profe. ejercicio. Vamos al ejercicio 3. ¿Tienen clase con el profe Dante? Sí, profe. Hoy Sí, sí. profe. Bien. Sí, hoy sí. Dice, hoy sí. Halle las derivadas parciales de las funciones dadas respecto de cada variable usando reglas de derivación. Bueno, nos toca el apartado I. En el apartado I ustedes tienen la función W igual. Esa W está en términos de R y Z. Entonces, R y Z son las variables independientes sobre R cuadrado más Z cuadrado. Bueno, nosotros tenemos que calcular la derivada de W respecto de R. Entonces, la Z ustedes la tienen que pensar como una constante. Bueno, esto, chicos, muchas veces uno, antes de derivar, pueden reescribirlo a la función de una manera conveniente. La W, esto es lo mismo que 2 menos 2 coseno de Z, como una constante, por R sobre R cuadrado más Z cuadrado. Entonces, a la hora de derivar respecto de R, a esto lo van a mirar como una constante. Entonces ustedes derivan constante por función, va a ser la derivada de la función nada más. ¿Y la constante qué es? ¿Ven? Entonces lo reescribo de manera que me conviene. Eso, miren un poquito la función. Es para poder Entonces, visualizarlo mejor. claro, para poder visualizarla mejor, entonces el 2 menos 2 coseno de Z es una constante, entonces eso queda. Y derivo esto nada más, derivo el cociente. ¿Cuánto me va a dar la derivada de ese cociente? 1 Ujú. Y es 1 por por E el cociente. cuadrado. Por el R cuadrado más Z cuadrado sin derivar, menos el Menos R sin derivar, 2R. por 2R 2R. Z Perfecto. al cuadrado. Sobre R Z cuadrado más Z cuadrado al cuadrado. Y ahí está. Como no la tengo que volver a derivar, no hace falta ordenarla. Si yo la tengo que volver a derivar, sí, la voy a ordenar. Pero si no, la dejo así como está. Bueno, ahora vamos a calcular la derivada de W. Entonces ahí la R va a ser constante. ¿Qué vamos a calcular? La derivada de W respecto de Z. Bueno, entonces esa W, miren cómo la escribo. A esa W, la W de RZ la puedo escribir así. Como R solita, que es la constante, 2 menos 2 coseno de Z, sobre R cuadrado más Z cuadrado. Así. La R, que es constante, queda. Y derivan esta parte. ¿Y cómo lo derivan? Usando las reglas de derivación del cociente. ¿Estamos? Entonces ahí va a ser por. Y derivan. Bueno, va a ser R cuadrado más Z cuadrado elevado al cuadrado. Eso va en el denominador. En el numerador, a ver, díctame, por favor. Díctame, yo quiero saber. 2 seno de Z. 2 seno de Z. ¿Y por qué me ha quedado positivo? Porque se multiplica por el menos de la derivada del coseno. Ah, bien. Por el R cuadrado más Z cuadrado, sin derivar, menos,
Sí. 2 menos 2, todo entre paréntesis, 2 menos 2 Ujú. coseno de z, Perfecto. Por 2z. 2z. Y ahí tienen la derivada parcial de w respecto de z. ¿Bien? ¿Alguna duda? Si tuviese que volver a derivar, es conveniente acomodar. Si no, lo dejo así. No, lo dejan así. Y no se confunden con los cálculos algebraicos, nada. Lo dejamos así, quietita. Bueno, ¿alguna duda? No, profe. Vamos al ejercicio 4. El ejercicio 4 es típico de parcial. Esos son los, digamos, son de los ejercicios que nos gustan. Así diría yo. ¿Sí? Son de los tipos de ejercicios que nos gustan tomar. Muestre que las derivadas parciales primeras de las siguientes funciones satisfacen las ecuaciones dadas. Entonces ustedes tienen el apartado C, z es igual a y cuadrado sobre 3x. Más phi de x por y. Tenemos que demostrar que se cumple la ecuación que x cuadrado por la derivada de z respecto de x menos xy por la derivada de z respecto de y más y cuadrado es igual a 0. ¿Estamos? Entonces, para verificar esa ecuación, nosotros necesitamos calcular la derivada parcial de z respecto de x y calcular la derivada parcial de z respecto de y. O sea que ahí eso me está diciendo de que z es una función que depende de x e y. O sea que x e y son las variables independientes y la z es la dependiente. Acá esta phi, chicos, no sé si han visto algo en la teoría, algún ejemplo de esto. Eso es como que ustedes tengan, la función no es conocida, pero en su argumento es x por y. Es como si tuviesen logaritmo neperiano de x por y, arco tangente de x por y, tangente de x por y, ¿sí? Es como si, qué sé yo, raíz cuadrada de x por y. En el argumento dice x por y. Entonces, a ese argumento, que es uno solo, lo vamos a llamar u, donde esa u es igual a x por y. ¿Estamos ahí? Sí. Porque hay que tener en cuenta bien para derivar. Bueno, entonces calculemos la derivada de z respecto de x. Si calculamos, entonces en ese caso la y es una constante. Bueno, entonces calculamos la derivada de z respecto de x. La derivada de z respecto de x, ¿cuánto es? Derivo el primer término y luego el segundo. Tienen una suma. Sí, tenemos y al cuadrado sobre Yo ya quiero que me dicten el resultado. y menos y Menos al cuadrado. 3y cuadrado sobre x cuadrado sería, profe. No, menos y cuadrado sobre 3x cuadrado. cuadrado. ¿Por qué? Porque ustedes como tuviesen así, miren, es como si Por la tuviesen cantidad y de cuadrado sobre 3 por 1 sobre x. Y esta es la que Bien, tienen que derivar. ¿Ven? Ahí ve como yo al reescribirla me doy cuenta. Esta es una constante queda. Y el 1 sobre x es la que tengo que derivar. Y si yo derivo 1 sobre x, es menos 1 sobre x cuadrado. ¿Estamos? Bien. Sí. Entonces, más. Y esto lo van a derivar así. Como tiene un solo argumento, entonces va a ser más phi' de u, ya voy a reemplazar quién es u, porque es una función compuesta, por la derivada de u respecto de x. ¿Sí? Es una función compuesta lo que tienen ustedes ahí. Y ahora reemplazo. Entonces la derivada de z respecto de x es menos y al cuadrado sobre 3x cuadrado más phi' de u, pero u nosotros hemos llamado x por y, por u respecto de x. Si ustedes derivan u respecto de x, u es x Queda por ahí. y. Queda ahí. Bueno, ahí está. ¿Se entiende? ¿Es lo único que hay que hacer? Es lo único que queda. Tienen que Bueno. tener ese cuidadito que eso le llaman u.
Bueno, vamos a calcular la derivada de z respecto de y. Los escucho. Me queda 2y 2y sobre sobre 3x. 3x, ¿no sería, profe? Claro, así es. Más Si prima phi Sería prima de si u prima de u por por u, u por la de derivada por de u. u respecto de y. Claro, porque es una función compuesta. Y ahora, después de ustedes, cuando ya estén más cancheros, ya me van a dictar. Me van a decir, bueno, es phi prima de tanto por tanto. Ya me van a decir cuánto les da el resultado. Entonces va a y al ser final phi como por prima x. de, claro, va a ser por x, porque la derivada de u respecto de y es x. Bueno, entonces como nosotros ya tenemos las derivadas que necesitábamos calcular y que ahí estaban marcaditas con rojo, Tengo que reemplazar. reemplazo, claro. Entonces ponemos x cuadrado por la derivada de z respecto de x menos xy por la derivada de z respecto de y más y cuadrado igual a. Yo tengo que llegar a ver que es igual a 0. Entonces reemplazo x cuadrado por la derivada de z respecto de x. Reemplazo lo que hemos obtenido. Menos y cuadrado sobre 3x cuadrado más, de ahí le voy a poner y por phi prima, que es lo mismo que un producto, el producto es conmutativo, menos xy por la derivada de z respecto de y, reemplazo, 2y sobre 3x, más x por phi prima, más y cuadrado. ¿Sí? Simplemente hemos reemplazado en la ecuación. Y ahora aplicamos propiedad distributiva, entonces me queda menos x cuadrado por y cuadrado sobre 3x cuadrado, ahí ya vamos a acomodar la expresión, menos, más, perdón, x cuadrado y por phi prima, menos, acá xy por 2y sobre 3x, menos xy por x por phi prima, más y cuadrado. Entonces acá simplifico el x cuadrado con el x cuadrado, simplifico este x con este x, y bueno, y acá fíjense en qué nos queda. Nos queda menos y cuadrado sobre 3, más x cuadrado y por phi prima, menos 2y cuadrado sobre 3, menos x por x es x cuadrado, por y por phi prima, más y cuadrado, y yo les digo que esto efectivamente es 0. ¿Y me creen o no me creen? Obvio. Miren, este se cancela con este. ¿No es así? Bueno, acá ustedes tienen menos 1/3 de y Queda justo, cuadrado, menos 2/3 de y cuadrado. ¿Cuánto es eso? Y cuadrado. y cuadrado. Menos y Menos y cuadrado, cuadrado. más y cuadrado, entonces estos términos se cancelan, ¿ven? Y les da 0. ¿Ven? Da justita la ecuación como querían. ¿Bien? Sí, profe. Perfecto. Da igual a 0. Vamos al ejercicio 6. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, entonces ya saben cuáles son los ejercicios que sí o sí tienen que practicar, ¿no? Vamos al 6. Demuestre que si f es una función que está definida de R2 en R, una función derivable, y se considera la función z igual a y por f de x cuadrado menos y cuadrado. Demuestre que se cumple la relación 1 sobre x por z de x más 1 sobre y por z de y, que es igual a z sobre y cuadrado. ¿Estamos? Bueno, entonces ahí vamos a derivar. Acá vamos a hacer lo mismo, chicos. A esto, lo que tienen acá, le vamos a llamar u. Es como si ustedes tuviesen, ya les dije, seno de x cuadrado menos y cuadrado. El argumento es x cuadrado menos y cuadrado, pero la función no la conozco. No sé qué forma tiene. ¿Estamos?
Bueno, entonces calculemos. Calculemos z de x y calculemos z de y. Si calculamos z de x, la y ¿cómo es? Constante. Constante. Como una constante. Bueno, a ver, dícteme. Queda y por F'. F de U. f' de u, bien, por la derivada de u respecto de x. Y en el paso siguiente reemplazamos. Esto va a ser y por f', ujú, y cuánto, que era x cuadrado menos y cuadrado. ¿Y 2x, cuánto vale? profe. Por 2x 2x. menos y. No, 2x. por 2x solamente. 2x. Entonces, la z de x, chicos, ordenándolo un poquito, esto nos queda 2xy por f'. Eso es lo que nos ha quedado, ¿no? Sí. Vamos a calcular ahora la z, pero respecto de y. Entonces, si vamos a calcular la z respecto de y, la X x la constante. pensamos constante. ¿Sí? Yo les escribo hasta que se acostumbren. Entonces, ahí van a tener un producto. ¿Por qué? Porque en el argumento aparece la variable y. Entonces tienen un producto ahí. Va a ser la derivada de y, que es 1, por la f sin derivar. Si quieren, ahí lo escribo. Que va a ser f de u, ¿estamos? Sí. Más la Más. y sin derivar por f' de u por la derivada de u respecto de y. Respecto de y. Claro, y ahora reemplazamos quién es u y quién es u de y. Entonces va a ser f de u. x cuadrado menos y cuadrado más y por f' de x cuadrado menos y cuadrado por menos Menos 2y. 2y. Entonces, la derivada de z respecto de y, ordenándola un poquito nada más, para que para el trabajo algebraico acá nos va a quedar menos 2y cuadrado por f'. Bueno, y acá, ¿qué nos queda? Entonces reemplazamos. Antes de reemplazar, miren, les voy a hacer una aclaración para que sepamos a qué tenemos que llegar. Miren, aquí igual z sobre y cuadrado. O sea, lo que tenemos que llegar. El z sobre y cuadrado, si yo reemplazo, tenemos el z, por definición, es y por f de x cuadrado menos y cuadrado sobre y cuadrado. Entonces, este y cuadrado lo simplifican con este, y esto nos queda f de x cuadrado menos y cuadrado sobre y. O sea que z sobre y cuadrado es f sobre y. Nosotros tenemos que llegar a la expresión f sobre y. ¿Estamos? Eso es z sobre y cuadrado. Para que tengan en cuenta. Tengan en cuenta a qué es lo que tenemos que llegar. A esto. A esto es lo que tenemos que llegar. ¿Estamos? Ah, cierto. Reemplazó z por lo que vale allá arriba. Claro, por lo que vale allá arriba. Entonces, ¿por ¿Dónde qué? le ha salido el i por f? Está bien. No, porque hemos reemplazado para que ustedes vean y digan, ah, bueno, ¿a qué tengo que llegar? Porque si no, después me dicen, ah, pero eso no es z sobre y cuadrado. No, sí es. Por eso es reemplazado para que vean a qué tenemos que llegar. Entonces acá nos queda 1 sobre x por z de x. Z de x está acá. Es 2xy por f'. Más 1 sobre y por z de y. Acá como hay una resta, ponemos con un corchetito ahí. Menos 2y cuadrado por f'. Bueno, entonces ahora aplicamos propiedad distributiva, simplificamos esta x, y entonces acá nos queda 2y por f' más 1 sobre y por f menos 2y cuadrado sobre y por f'. Y bueno, acá este y cuadrado se simplifica con este, y entonces fíjense que el primer término, este, es el mismo que el último, ¿no? Sí. Entonces este se cancela con este. Y entonces nos queda
nos queda f de x cuadrado menos y cuadrado sobre y. ¿Y eso quién es? Z sobre I cuadrado. Y esto es z sobre y cuadrado, que ya lo hemos comprobado. O sea, que sí verifica la igualdad esa, sí se verifica la ecuación. Bueno, este también es un ejercicio tipo del parcial. Vamos al ejercicio 9. ¿Se entiende, chicos? Antes que me olvide. Sí, profe. ¿Están en el aula, chicos? ¿Están en el aula? Sí, profe. Bueno, ahí les escribo en el chat y ya les digo a ver quién va a leer la clave. Espere, Pero yo profe, les que escribo para todos. ahí está. Así abro yo, todavía no he entrado. Bien. A ver, Agustín, Flores Arias, ¿cómo es la clave? Dice, estudia la continuidad de la existencia de las derivadas parciales de la función en el origen de coordenadas. Bueno, primero vamos a analizar la continuidad, porque ustedes ya son expertos en continuidad. En el origen, en el 0, 0. Entonces, para analizar la continuidad, lo primero que me tienen que decir es cuál es el dominio de la función. R2. R2, perfecto. R2. Bien, primera condición. ¿Existe f de 0, 0? ¿Existe? Sí, vale 0. Es 0. Sí, vale 0. Perfecto, se cumple la primera condición. Vamos con la segunda. Límite de xy tendiendo a 0, 0 de la función. Bueno, ¿qué van a hacer para calcular el límite? Ahí los quiero escuchar. Calcula el límite de la función de arriba. Sí, ya sé, sí, de la función, de la que donde es distinto de 0, 0, sí. Pero ¿qué van a hacer? Eso es lo que quiero saber. Me va a dar 0 sobre 0. Ajá, no es por sustitución directa. Ajá. Sí, se Vamos puede a aplicar lógica. hacer sucesiones, creo, profe. Tampoco. Sucesivo. Bien. Entonces van a calcular límite. Cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0. Y ponen la función xy cuadrado sobre x cubo más y al cubo. ¿Cuánto les va a dar ese límite, chicos, si el y tiende a 0? Va a dar x sobre x al cubo, profe. No va a dar 0. No, porque vos Pero x 0. por 0, ¿cuánto es? 0. 0. Entonces, ese sucesivo le da L1, le da 0. Bueno, hacen lo mismo con el otro sucesivo. ¿Y cuánto le va a dar el otro También da 0 sucesivo? entonces, profe. También da 0. Entonces acá simplemente intercambiamos el orden. ¿Sí? Calculo trayectoria, Simplemente. ¿verdad? Sí. Y ustedes me van a decir la trayectoria. Podríamos tomar y igual a k por x, con k sea una constante, digamos. Ujú. Sí. Bueno, uno más fácil. Y igual a x. O x igual a y. Ahí el compañero me estaba dictando con la constante. No importa. Le va a dar lo mismo, mira. De verdad, profe, porque le va a quedar un medio así. Bien. Y ya con esa trayectoria, ya con una es suficiente, me da distinto a lo sucesivo. Entonces, ¿qué va a pasar con el límite? Que no existe. Entonces, ¿y La qué va a función es pasar con la continua. función? Es ¿Qué discontinuo. tipo de Inevitable. inevitable? En el 0, 0. Bueno, ¿escribo todo eso? ¿Hace falta? Como quiera. Sí, profe. Bueno, escribo. Bueno, entonces tomo la trayectoria. X igual a y. Entonces la función va a quedar así. F de x. Entonces esto le va a quedar x cuadrado, no, va a ser x por x cuadrado sobre x cubo más x cubo por la función. Bueno, una cosita. Antes que avance, copilan a la función, háganme el favor. Copilan en un papelito, ¿no? Porque yo después les voy a estar preguntando sobre la derivada y necesito que la tengan a mano. ¿Vamos? Para no tener que estar moviendo Bueno, tanto la profe. pantalla. Copilan a la función que está definida ahí. Bueno, entonces el límite, chicos, acá
les va a quedar el límite de xy tendiendo a 0, 0, al tomar esa trayectoria, para que les quede completo ahí el ejercicio, al tomar esa trayectoria les ha quedado el límite de x tendiendo a 0, de x al cubo sobre 2x cubo. Entonces simplifican los x al cubo y esto les queda un medio. El valor de la trayectoria es distinto al de lo sucesivo, entonces por lo tanto no existe el límite. Eso es lo que les estaba diciendo. No existe el límite cuando el xy tiende a 0, 0. Entonces, por lo tanto, luego la función f no es continua en 0, 0. Eso es lo que me preguntan a mí en el ejercicio. Pero el hecho de que no sea continua no quiere decir que no existen las derivadas parciales. No es como en análisis 1. ¿Qué pasaba cuando la función no era continua? ¿Era derivable? En ese punto no era derivable. No, no era derivable. Bueno, pero en cambio acá en análisis 2 nosotros ya no vamos a hablar de derivabilidad, vamos a hablar de diferenciabilidad, que es distinto. Y para que sea diferenciable, la función tiene que cumplir varias condiciones. Bueno, el hecho de que no sea continua la función no quiere decir que no existan sus derivadas parciales en ese punto. Bueno, yo voy a hacer, como siempre, les hago un poquito de más. Vamos a calcular la derivada, pero vamos a calcular en cualquier punto y la vamos a calcular en 0, 0. Bueno, entonces, si el xy es distinto de 0, 0. Si el xy es distinto de 0, 0, yo voy a derivar normalmente y voy a derivar la rama de arriba de la función. Ustedes la han copiado la función, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. Bueno, Sí, y profe. vamos a derivar la rama de arriba. En la rama de arriba, ustedes tienen un cociente para derivar. Entonces les va a quedar x al cubo sobre y al cubo, más y al cubo, perdón, elevado al Elevado al cuadrado. cuadrado. Eso queda en el denominador. Y en el numerador es lo que a mí me interesa que me dicten. ¿Cuánto les va a quedar? Y al cuadrado. Y es y Ajá. al cuadrado por el denominador sin derivar Sí, ajá. Menos. menos Sí, Y x x por y al por y al cuadrado. cuadrado sí. por Por 3x 3 al cuadrado. al cuadrado. Perfecto. Aplican propiedad distributiva, suman los términos semejantes y esta derivada me queda así. Para cualquier número, chicos, que no sea 0, 0, ¿no? Me va a quedar así. Y a la quinta, apliquen distributiva acá y sumen los semejantes. Y a la quinta, menos 2 y cuadrado x al cubo. Pero esto siempre y cuando el xy sea distinto de 0, 0. ¿Estamos? Pero a mí en el ejercicio, por eso yo les digo, siempre yo les hago un poquito de más. A nosotros nos están preguntando, ¿existirá esta derivada en el 0, 0? ¿Existirá? ¿Cómo hago para calcularla? Si justo en el 0, 0 la función cambia de forma. ¿Uso límites? Definición. Exactamente, así es, Miguel. Bueno, entonces uso la definición. Voy a calcular la derivada en ese punto. Ese es el valor del x0 y 0, chicos. Entonces, cuando ponemos límite de delta de x tendiendo a 0, de f de, acá ponen x0 más delta de x, coma, y sub 0, menos f de x0 y 0, sobre delta de x. Eso es la definición. Pero ustedes lo tienen que particularizar para el punto. ¿Cuánto vale el x0? ¿Cuánto vale el y0? ¿Cuánto vale? Entonces le va a quedar así. F de delta de x, coma, 0, menos f de 0, 0, sobre delta de x. Bien. Se fijan en la función. ¿Cuánto vale el f de 0, 0? Esto. ¿Cuánto vale? 0. En la función 0. ¿Y cuánto vale si ustedes toman y reemplazan en la función f, calculan delta de x 0? ¿En qué rama lo van a calcular? ¿En la primera o en la segunda? En la primera. En la primera. ¿Y cuánto les va a dar? Pues lo que tenemos el resultado de f de x. Si ustedes tienen f de delta de x 0, ¿cuánto les va a dar? Ustedes tienen la función ahí a mano. Si el y vale 0,
También va a dar 0. También va a dar También 0. da Todo cero. también. ¿Por qué? Miren, yo no quería volver la pantalla, pero vuelvo. Al valer y 0, miren. No, profe, ¿no sería más fácil que la escriba ahí al costadito nomás la función? Sí, bueno, pero ahí miren. Miren ahí, sí. Ya les escribo. Vuelvo, esperen que la busque yo en mi hoja. Acá. Va. Ya está, profe, no importa. No importa, Era una miren, idea miren. nomás. Sí, miren, acá ustedes cuando tenían la función, en la rama de arriba, tenían x y cuadrado sobre x cubo más y al cubo. Y después tenían el 0, la tenían ahí en rama. Bueno, entonces cuando ustedes reemplazan, chicos, tienen que reemplazar la rama de arriba. El i, al tomar el valor 0, ya se anula el numerador. Porque les quedaría delta de x por 0 sobre, entonces se les queda 0, sobre delta de x al cubo. Entonces les queda 0. Entonces están calculando el límite de delta de x tendiendo a 0 de 0. ¿Y eso cuánto les da ese límite? 0. 0. Les da 0. Entonces, ¿existe la derivada parcial de f respecto de x en el 0, 0? Si existe Sí. ese límite. ¿Y cuánto vale? Vale 0. 0. Vale 0. Bueno, entonces la función, la derivada parcial de f respecto de x es esto. Y lo van a escribir ustedes. F de xy es igual a así. Porque es una función. Porque yo después, en las clases que viene, voy a necesitar conocer a la función. Por eso hice un poquito de más. Porque después a esta le vamos a querer calcular la derivada parcial de segundo orden, pero bueno, yo la voy a querer volver a derivar, ya sea respecto de x o respecto de y. Y entonces yo la tengo que conocer a la función. Entonces vale, esta función, si el punto es distinto de 0, 0, y vale 0 si estamos en el punto en el 0, 0. ¿Estamos? Entonces ahí tienen ustedes la derivada. Sí existe y vale 0. Podría habernos dado otro valor, ¿no? No necesariamente 0. Vale 0, ¿por qué? Por la forma de la función. Bueno, yo les voy a dejar para ustedes que calculen la derivada parcial de f respecto de y, pero se las dejo para ustedes, ¿por qué? Por cuestiones de tiempo. Pero por supuesto que yo se las voy a dejar escritas, para que sepan a qué es lo que tienen que llegar. Si ustedes calculan la derivada de f respecto de y, van a hacer lo mismo con el mismo razonamiento. Y si tienen dudas, me lo van a preguntar en la clase de consulta. ¿Sí? Para eso están las clases de consulta. La derivada en cualquier punto que no sea el 0, 0, les va a quedar así. Les va a quedar y a la quinta menos 2y cuadrado x cubo sobre x cubo más y cubo elevado al cuadrado. Si el xy es distinto de 0, 0. Y después le va a quedar 0, también les va a dar 0 en el origen. O sea que ustedes fíjense en que a pesar de que la función no es continua en el origen, sí existen las derivadas parciales y valen 0. Sí existen. A mí lo que me interesa es que sí existen. ¿Bien? ¿La copiaron? Quiero que las copien ahí a la función, para que sepan a qué van a llegar. Sí, profe. Bueno, vamos a los problemitas de aplicación. Son 3 problemitas, son cortitos, rápidos, porque así se desocupan y se van después con Dante. Vamos a los ejercicios de aplicación. Bueno, en el ejercicio número 2 dice la ley de gases para una masa M fija de un gas ideal a una temperatura absoluta T, a una presión P y con un volumen B, es P por B, acá voy a escribir, este es el ejercicio 2, P por B igual a M por R por T, donde R es una constante del gas. Hay que demostrar que la derivada de P respecto de B por
la derivada de b respecto de t, este ha sido de evaluativo, por la derivada de t respecto de p, es igual a menos 1. Bueno, entonces vamos a calcular la primera derivada, esta. Para eso, ¿qué van a hacer? A p la despejan y les queda m por r por t sobre b. Entonces, si ustedes derivan, ¿cuánto les va a quedar la derivada de p respecto de b? ¿Cuánto le va a dar? MRT son constantes. Menos MRT sobre B cuadrado. Sobre b cuadrado. Perfecto, bien. Ahora van a derivar b respecto de t. Entonces, para derivar b respecto de t, despejan b. Y entonces ahí juegan con eso. Va a ser m por r sobre t, por t sobre p. Entonces derivamos b respecto de t. M, R y P son constantes. Derivan respecto de T. ¿Cuánto les da? Me quedaría M por R sobre P. Claro, M por R sobre T, P. Así, perfecto. Y ahora vamos a derivar, pero ¿qué tenemos que derivar? T respecto de... Claro, entonces ahora ¿quién van a despejar ustedes? Y ahora despejamos T. Claro, despejan T. Entonces, si despejan T, les va a quedar P por P B sobre MR. sobre MR. Claro, ahí está. Y ahí derivan. Entonces, la derivada de T respecto de P, ¿a qué es igual? A B sobre A MR. B sobre MR, profe. Claro. ¿Ven? Juegan con eso y despejan la variable y bueno, según cómo me convenga y derivo, ¿me entienden? Después reemplazo. Y después reemplazo, entonces ahora reemplazamos la fórmula, la derivada de P respecto de B, por la derivada de B respecto de T, por la derivada de T respecto de P. Por ahí parece sencillo, pero la clave es saber cómo la despejo y derivo. Este ha sido, no me acuerdo si era parcial o evaluativo. La derivada de P respecto de B es menos MR sobre B cuadrado. La derivada de B respecto de T, MR sobre P. Y la otra, la última es B sobre MR. Y bueno, y miren, simplifico. Este con este. P sobre B cuadrado. Con este. Ajá, y miren, me queda menos MRT sobre B por P. B por P. Sí. Porque acá, bueno, ¿y quién es B por P? ¿Quién no es P por B? MRT. Claro, entonces acá nos queda menos MRT sobre MRT. Igual a menos 1. Claro, porque el P por B o B por P es MRT. Y es igual a menos 1, que es lo que queríamos demostrar. No es difícil. La clave está en cómo despejo, cómo derivo. Pero es que las letras lo marean. Porque ahí ya al no ver números. Bien, ¿alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, vamos al otro ejercicio. Esto es de interpretación geométrica. Dice, halle la pendiente el ejercicio 5 apartado D. Halle la pendiente de la curva intersección de la superficie en el punto indicado. Ustedes tienen la función f de x y z, f de x y igual a 1 menos x cuadrado y más xy cubo en el punto P sub 0 de coordenada 1, 2, 7 en las direcciones x e y respectivamente. Bueno, si nosotros hacemos en la dirección de x, ¿qué ecuación tenemos? Es la dirección del eje, entonces ¿qué va a ser? Y igual a ¿cuánto? MX. No, ¿cómo decir? Igual a 0 puede ser. Ah. Bueno, ahí nosotros tenemos en la dirección de x. Tenemos la dirección.
Y ustedes están intersectando con la superficie, que es la z, que en este caso es 1 menos x cuadrado y más x y cubo. Bueno, cuando ustedes intersectaban, esto les daba una curva. Están intersectando el plano con la superficie. Bueno, entonces, ¿qué les queda? Les queda esa curva. ¿Y cómo sacan la pendiente? ¿Reemplazo y en la ecuación de z, profe? No. Acá entonces no es el y igual. En la dirección de x, esperen, esto va a ser y igual a 2. Ahí. Es el plano, no importa. A mí lo que no hace falta reemplazar en el plano, no hace falta reemplazar el plano en la superficie. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Para obtener la pendiente, chicos. Ustedes tenían La derivada. Ajá, ¿y respecto de quién? Sí, la y siempre va a ser como. La I siempre va a ser 2. Claro, y va a ser constante. Entonces, ¿qué tienen que Es calcular para constante sacar la Z. pendiente? Pero derivan z La respecto de derivada quién. con respecto a x. Exactamente, eso. Entonces va a ser z de x. Y esa va a ser la pendiente, chicos. La pendiente de la recta tangente a la curva C en ese punto P sub 0, ¿no? Es la pendiente de la recta tangente. Bueno, después se lo voy a escribir, ya con el valor, eso voy a hacer. Derivemos z respecto de x. ¿Quién es z? Esto, ¿no? ¿Cuánto les da? 2xy menos 2xy Menos 2xy Sí, más por y y al más cubo. y al cubo. es más y al cubo. Bueno, entonces ahora ustedes lo particularizan en el punto 1, 2, porque esta depende de x y nada más. Entonces, ¿cuánto les va a dar? Menos 2 por 1 por 2 más y al cubo, más 2 al cubo. Entonces, menos 4 más 8, 4, 4. profe. Bueno, entonces este valor que acaban de obtener, esta es la pendiente. Pendiente de la recta tangente a C en el punto P sub 0. Eso es lo que tienen que, eso es parte de la interpretación geométrica. Bueno, ahora se hacen en la dirección de I. Ahora hacemos la otra dirección. En la dirección de I. ¿Cuánto va a valer el X? 1. 1. 1. Y tienen el Z. Z derivamos Z respecto de I después. Claro, y ese le va a dar una curva C', le llamemos. Claro, y van a derivar entonces Z ahora respecto de I, porque la X siempre va a permanecer constante. ¿Se dan cuenta? Sí. Bien, y Sí, derivan Z respecto de I. Bueno, ¿cuánto le va a dar? Ahí la Y tienen a la queda Z. menos x al cuadrado Menos x al cuadrado. más 3xy al cuadrado. Bien, y luego cuando lo particularizan ya en el punto, ese es el valor de la pendiente. Entonces le va a quedar menos 1 al cuadrado más 3 por 1 por 2 al cuadrado. 12, 11. Entonces esta es la pendiente de la recta tangente AC' en el punto P sub 0. ¿Estamos? Eso es todo para ese ejercicio. Entonces, si están intersectando con un plano y, entonces derivan respecto de x. Si lo intersectan con un plano x igual a x0, lo derivan respecto de y. Cruzado, ¿me entienden? Respecto de la otra variable. Bueno, y el último ejercicio, que es bien cortito, les muestro. Dice, el alcance de un proyectil disparado con un ángulo de elevación θ sobre la horizontal y con una velocidad v sub 0 es r igual a v sub 0 al cuadrado por seno de 2θ sobre 32. Evaluar a qué tasa cambia el alcance r del proyectil con respecto al ángulo de elevación y la velocidad v sub 0.
cuando el B sub 0 es igual a 2000 y θ es igual a 5 grados. Bueno, ¿qué quiere decir cuando nos piden la tasa de cambio? ¿Qué nos están pidiendo ahí? ¿Cómo es que se decía esto, profe? ¿Qué estamos viendo nosotros? De derivada, pero ¿cómo es que se decía? Tiene un nombre. Sí, es la tasa de cambio, la razón de cambio. La razón Lo de que cambio. claro, lo que les están pidiendo es la derivada parcial. Y el valor ese que nos dan es para que ustedes lo particularicen y obtengan el número. Por eso le dice tasa de cambio o razón de cambio, o cómo cambia. Bueno, entonces lo que tienen que calcular es el R sub θ, porque dice respecto del ángulo y de la velocidad. Bueno, lo hagamos respecto del ángulo. ¿Cómo sería? Va a ser B sub 0 al cuadrado, o la derivada del seno, que en este caso coseno, Ajá. por 2, ¿no es cierto? Sobre el Ajá. 32. Sobre el 32. Entonces esto les queda 16 B sub 0 al cuadrado por coseno de 2θ. Sobre, no, acá el 16, no, perdón. No, 16 va B abajo. sub, Era sobre el va 16, abajo, profe. sí, va abajo, eso. Bueno, y ahora simplemente lo particularizan. En el B sub 0 vale 2000 y el otro vale 5 grados. Lo particularizan y nada más. Y eso le va a dar un número. Eso es todo. Entonces 2000 al cuadrado por el coseno de 10 2 por grados. 5, de 10 grados. Sí, sobre 16. Y eso calculadora y ponen el resultado. Bien. ¿Está? Eso es todo.